Disfruta de Juntas en la Verdad, el programa que acerca el corazón de las mujeres a Jesús. Hola y bienvenida a este su canal Juntas en la Verdad. Estoy muy contenta de que nos acompañen nuevamente. Hoy seguimos con nuestra serie Mujer a Mujer, en la que les traigo material de discipulado para que puedan impartir en sus círculos cercanos. Vamos a repasar la sesión anterior. La sesión anterior estuvimos estudiando acerca de Dios, su carácter, su soberanía y su amor por nosotras. Si no has visto este video, te invito a que lo hagas, ya que cada lección está conectada. Hoy vamos a profundizar en nuestro estudio y nos corresponde hablar del hombre. Si eres maestra de escuela dominical, tienes un grupo de estudio con tu familia o amigas, o simplemente quieres seguir aprendiendo y afirmando los fundamentos de la fe, esta clase es para ti. Te animo a que después de estudiar este material lo compartas con otras personas que puedas discipular y al final del video, como en la sesión anterior, te dejaré el PDF descargable de esta sección para que puedas estudiarlo, imprimirlo y difundirlo. Así que sin más preámbulos, empecemos. El hombre. El hombre es un ser creado a imagen de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos que comienza con Dios creando todo en los cielos y la tierra por su palabra. Dios creó la luz, luego separó las aguas del cielo y de la tierra, separó el mar de la tierra firme e hizo brotar en ella toda planta. En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día, llenó de vida animal el mar y el cielo. Y en el sexto, creó al resto de las criaturas, finalizando la creación con el hombre, que fue el sello de su obra. El hombre es un ser creado por Dios con una característica única. Cuando observamos nuestro entorno, nos preguntamos cuál es la criatura capaz de crear construcciones asombrosas, capaz de dominar a bestias poderosas. ¿Qué criatura reflexiona sobre su existencia y sobre un mundo espiritual? Con cada pregunta nos damos cuenta de que hay algo en el hombre que lo diferencia del resto de la creación. Es al hombre a quien Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza en Génesis capítulo 1, versículo 26. Las palabras semejanza e imagen se usan como sinónimos para referirse al ser humano como una criatura que posee atributos de Dios que no tienen el resto de las criaturas. El hombre es un ser espiritual, consciente de una existencia que trasciende el mundo físico. También es un ser inteligente, capaz de razonar, analizar y crear. Tiene una voluntad propia. Puede decidir qué vestir, qué comer y qué hacer con su vida. Además, podemos encontrar en él cualidades morales. Tiene una conciencia que evalúa sus acciones como buenas o malas. Puede decir está mal robar, está mal matar y tiene la capacidad de ejercer gobierno sobre el resto de las criaturas y aprovechar los recursos naturales. Todo esto que diferencia al hombre del resto de la creación es la imagen de Dios en él, lo que indica que Dios es un ser inteligente con voluntad y moralidad y ha decidido compartir estas cualidades con el hombre. El hombre fue creado para ejercer gobierno. Dios es el gobernante supremo. Él gobierna y sostiene todo el universo. Pero el hombre, como hecho a imagen de Dios, tiene la cualidad de ejercer gobierno sobre la creación. Lo que el hombre hace destruye o edifica a la creación. Independientemente del país en que vivamos, las acciones de los gobernantes siempre afectan a la población. Lo que una autoridad decide afecta a todos. Es por eso que la creación misma se duele por el pecado del hombre, porque en su desobediencia a Dios ha afectado al resto de las criaturas. El hombre fue creado para ser rey y sacerdote. Rey porque ejerce gobierno sobre la creación y sacerdote porque representa a Dios ante el mundo. Este es un hecho que impresionó a David. Él se preguntó, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Eso lo vemos en el Salmo 8, versículo 4. David se admira y añade, pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste
a su dominio. El hombre es una criatura especial porque refleja la imagen de Dios. Fue hecho a su semejanza. La corona del hombre, su gloria, es representar a Dios. Pero esto mismo es su condena si se rebela contra su creador. Ahora vamos a hablar un poco sobre el valor humano. Todos estamos de acuerdo en que asesinar no es un acto bueno. Incluso una persona atea está de acuerdo en que hay valor en la vida humana. La realidad es que ese valor de la vida tiene su base en un hecho. El hombre fue creado a imagen de Dios. Cuando Dios condena el asesinato, lo hace de la siguiente forma. Dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Esto lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 6. Lo que vuelve la vida humana tan valiosa es que el hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso es nuestro deber moral defender la vida de un bebé dentro o fuera del vientre de su madre y tener en alta estima la vida de todos. Ninguna condición o discapacidad hace que la vida humana sea menos valiosa. No vale más la vida del hombre más rico que la de una persona en estado de indigencia. Esto es así, porque lo que da valor a cada hombre o mujer es que porta la imagen de Dios. Cuando hablamos del hombre en general, nos referimos a la humanidad que incluye tanto a hombres como a mujeres en particular. Es decir, Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza. Así leemos en Génesis, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Por tanto, toda posición que afirme que la vida de un hombre tiene más importancia que la de una mujer no está de acuerdo a lo que leemos en Génesis. Tampoco es bíblico dar más valor a la mujer que al hombre. Ambos son seres creados a imagen de Dios. Que tengan el mismo valor no quiere decir que tengan las mismas funciones. Cada uno tiene un rol específico que desempeñar. Esto para que en conjunto puedan realizar la voluntad de Dios. La homosexualidad no es una condición aprobada por Dios, es un acto contrario a la voluntad de Dios y no es conforme a lo que Él determinó para nosotros. Por tanto, es pecado. Esto no quiere decir que su vida sea de menos valor, es tan valiosa como la de todos, pero deberá también dar cuentas a Dios por ese pecado. Al igual que cualquiera que se revela contra Dios por robar, asesinar o no honrar a sus padres. Tenemos a un ser cuya vida es valiosa, el ser humano, pero nos preguntamos, ¿y entonces qué pasó con este ser que había sido creado a imagen de Dios, que su vida era valiosa, que había sido creado bueno, que fue creado con inteligencia, moralidad, voluntad? Pero cuando leemos y vemos la realidad, nos damos cuenta de que ha provocado guerras, violaciones, destrucción, muerte, dolor y sufrimiento. ¿Cómo esta criatura, creada a semejanza de un Dios bueno y misericordioso y santo, puede hacer cosas como estas? La respuesta está en que desobedeció a Dios. Hizo un mal uso de la voluntad que Dios le había dado para obedecer de forma consciente y entonces la relación con el hombre se fracturó. Lo que vemos hoy en día es consecuencia de que el hombre haya escuchado otra voz antes que la de su Dios, que haya preferido desobedecer en lugar de vivir para Dios. El hombre todavía porta la imagen de Dios, tiene voluntad, inteligencia, espiritualidad y moralidad, pero las usa para su propio beneficio, antes que para servir a Dios. Este acto de desobediencia se llama pecado y es el causante de todos los males que vemos. Entonces, en conclusión, vemos que el hombre fue creado bueno con el propósito de amar y obedecer a Dios mientras gobernaba la creación y portaba la imagen de Dios, pero se rebeló en contra de su creador. El ser humano que había sido creado para ser sacerdote y rey se volvió esclavo del pecado cuando le dio lugar en su corazón y lo que era una creación buena se convirtió en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Todo por el egoísmo humano. El hombre es un ser caído, es decir, un hombre que fue creado en un estado bueno y que por su pecado se pervirtió. Y te quiero dejar un texto para memorizar. El Salmo 8 del versículo 4 al 5 que dice, me pregunto, ¿qué es el Hijo del Hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, lo coronaste de gloria y de honra.
Al final, como siempre, la lección trae unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el hombre? Y conforme a lo que vimos en el texto, vas a ir respondiendo y guiando a la persona que estás discipulando. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el propósito de Dios para el hombre? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Sería la última pregunta. Así como en la clase anterior, te voy a dejar una guía. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? Conforme a lo que vimos, tú vas a basarte en esta respuesta y le vas a decir a tu discípulo de que el hombre es un ser creado por Dios, hecho a su imagen y semejanza. Esto es que posee atributos únicos como la espiritualidad, la inteligencia, la moralidad, la voluntad y la capacidad de ejercer gobierno sobre la creación. A diferencia de las demás criaturas, el hombre refleja el carácter de Dios y tiene un valor intrínseco por portar su imagen. En la segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para el hombre? Puedes decir que el propósito de Dios para el hombre es que gobierne la creación como representante de Dios, actuando como rey y sacerdote. Esto implica que debe ejercer autoridad sobre la tierra y todas sus criaturas, mientras vive en obediencia a Dios, glorificándolo en todo lo que hace. El hombre fue creado para amar y obedecer a Dios, representando su imagen en el mundo. Y para finalizar, la pregunta, ¿por qué hay maldad en el mundo? Vamos a responder, hay maldad en el mundo porque el hombre desobedeció a Dios. Aunque fue creado bueno y perfecto, el hombre usó su voluntad para rebelarse contra su creador. Este acto de desobediencia, conocido como pecado, fracturó la relación entre Dios y el hombre, trayendo consigo el sufrimiento, la destrucción y la maldad que vemos en el mundo hoy en día. El pecado del hombre es la causa principal de todo el mal en la creación. Y para finalizar, vamos a leer un poco sobre el Catecismo de Westminster con la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? A esto ellos responden que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y bueno, yo espero que todo esto nos haya quedado claro aquí en tu serie Mujer a Mujer, donde te traigo material de discipulado. Gracias por acompañarme en esta sesión. Yo espero que puedas poner en práctica con alguna mujer que estés acompañando o algún grupo que tengas de estudio. Este material lo puedas poner en práctica y que me dejes un like si te fue de mucha ayuda. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video aquí en tu canal Juntas en la Verdad, donde continuaremos profundizando en la verdad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos muy pronto.